para ir cerrando ya este módulo de formularios, vamos a ver ahora en esta última lección distintos atributos que podemos utilizar dentro de los inputs para generar distintos tipos de funcionalidades. Así que vamos a ir ahora revisando uno por uno y les voy a explicar cómo implementarlos y para qué se usa. Bien, entonces arrancamos con el primer elemento simple sin ningún atributo. Fíjense que tenemos el label con el nombre y el input de tipo texto. Hasta ahí todo normal, todo lo que ya vimos hasta ahora. El primer atributo que vamos a ver es el atributo disable. Disable es, fíjense que en el segundo ejemplo está el atributo después del tipo texto. Lo que hace este atributo es justamente deshabilitar ese elemento. Fíjense que está de color gris y cuando yo hago clic no me deja escribir, no me deja hacer nada. Es que ese elemento está completamente deshabilitado. Este atributo disable, por ejemplo, también se puede usar en otros tipos de elementos, ya sea un select, un radio button, etc. En este caso estoy usando para todos el tipo de texto, pero está bueno que sepan eso, que lo pueden usar en cualquier elemento de formulario. Este atributo disable generalmente se usa, por ejemplo, a veces lo usan en los botones del submit para que primero, por ejemplo, tengan que aceptar los términos y condiciones para que se pueda enviar el formulario. Entonces le ponen el atributo disable al botón de submit y cuando uno acepta los términos y condiciones, mediante JavaScript le sacan después ese atributo. Pero bueno, es importante que sepan más que nada para qué sirve. Y en el segundo ejemplo, fíjense que está también el atributo disable y además tiene el value con un contenido adentro. Pero así todo, fíjense que yo puedo ver que está el valor ahí, pero si le hago clic no me deja editarlo. Entonces, los dos tienen el disable, la diferencia es que el segundo tiene el atributo value con un valor. Esto se usa a veces, por ejemplo, cuando tenemos, no sé, un formulario de edición de datos de un usuario y, por ejemplo, queremos mostrar el DNI, pero que esa persona no lo pueda editar. Entonces lo que hacemos es deshabilitarlo. Otro atributo que es muy similar al disable es el read only. Fíjense que en el cuarto ejemplo tenemos un valor que dice Sergio y tiene el atributo read only. ¿Qué significa eso? Que ese elemento va a ser de solo lectura. De solo lectura significa de que no lo podemos editar, no lo podemos cambiar. Fíjense que el comportamiento es muy similar al disable. Fíjense que tiene el valor, yo hago clic, pero no me deja escribir, no me deja hacer nada. Solamente aparece el valor asignado. Una diferencia entre este y el disable es que el disable, fíjense que además tiene como un estilo que da la sensación de que el atributo está deshabilitado. En cambio el de solo lectura da la sensación de que está habilitado, pero no. Yo si lo quiero cambiar el valor, no puedo. Bien, los dos cumplen más o menos la misma función, así que eso es importante también saberlo para el día que necesiten implementarlo. Bien, el siguiente atributo, fíjense en el quinto ejemplo, tenemos el atributo size, que el atributo size es el ancho, digamos, del elemento, en este caso, por ejemplo, 50. Y fíjense que el atributo, el elemento ese de texto es mucho más ancho que los demás. Eso se logra mediante este atributo. De todas formas, esto es importante saberlo, pero difícilmente lo tengan que implementar, porque los tamaños, como ya mencioné antes, finalmente luego se terminan definiendo con CSS. Así que no sería necesario utilizar este atributo. Bien, el siguiente ejemplo que vamos a ver es el atributo maxLength. Este atributo lo que hace es poner un valor
máximo. ¿Qué significa el valor máximo? Que no vamos a poder escribir más de 4 caracteres. Fíjense que si yo escribo, solamente me deja escribir hasta 4. Si quiero seguir escribiendo, no puedo. Solamente, fíjense, 1, 2, 3, 4. Y cuando escribo el 5, 6 ya no puedo seguir. Eso es para limitar la cantidad de caracteres que se quiere ingresar. De nuevo, por ejemplo, si queremos un campo para el DNI, sabemos que son 8 números, entonces podemos ponerle que con el atributo maxLength un 8 para que solamente puedan escribir 8 caracteres. Bien, el siguiente, ya lo vimos en el ejemplo anterior, pero bueno, también es importante verlo acá también. Cuando tenemos uno de tipo número, le podemos asignar un atributo mínimo y máximo, que como ya vimos antes, fíjense que no me deja poner un valor menor a 1 y mayor a 5. Bien, perfecto. El siguiente atributo que vamos a ver, este sí es muy popular, se usa mucho. Fíjense que tenemos input type text y el atributo es el placeholder. Lo que hace el placeholder es, acá le ponemos un valor y ese valor va a aparecer en nuestro input, pero de un color más como gris clarito. Fíjense que dice ingrese su nombre con un color gris clarito y cuando le hacemos clic y empezamos a escribir, ese valor desaparece. Es como un texto de ayuda que se usa generalmente en los elementos de texto. Así que bueno, es muy simple de implementarlo, funciona en todos los navegadores. Lo único que se hace es agregar el atributo placeholder con el valor que queremos mostrar en pantalla. Bien, perfecto. Vamos a ver los últimos dos atributos que también son el primero muy popular. Fíjense que tenemos un input type text y el atributo require. El atributo require significa que este elemento de formulario es obligatorio completarlo. Si ustedes ya saben JavaScript o en algún momento aprenden JavaScript, van a ver que todo lo que es validación de formularios se hace con JavaScript. Pero con el HTML se define cuáles son los atributos que son obligatorios. Luego con JavaScript se hace la funcionalidad, pero con HTML, usando este atributo, definimos cuáles son los elementos que son obligatorios. Y de hecho, fíjense que si yo acá presiono, tengo un input type submit para mostrar el ejemplo nada más, pero fíjense que si yo hago clic en enviar, el navegador ya automáticamente me generó una validación. Fíjense, cuando hago clic aparece este mensaje en inglés que dice que debo llenar ese elemento. En cambio en los demás no aparece ningún mensaje porque ninguno puse que es obligatorio completarlo para poder enviar el formulario. Y por último, el último atributo que vamos a ver es el atributo autofocus. El atributo autofocus es cuando ustedes hacen clic en un elemento, fíjense que se ejecuta, digamos, el evento focus. El focus es cuando el elemento está seleccionado. Si a un elemento de formulario le ponemos el atributo autofocus, cuando nosotros cargamos la página, automáticamente se va a posicionar el cursor y va a estar seleccionado ese elemento. Por supuesto que solamente puede haber un elemento con el atributo autofocus, así que eso es importante tenerlo en cuenta. Así que bueno, ese es el funcionamiento. Y por último, un atributo que vamos a ver para cerrar es dentro de la etiqueta form. Fíjense que yo tengo un atributo autocomplete off. ¿Qué es el autocomplete off? Por defecto, el autocomplete, que es el autocompletado, está siempre habilitado. ¿Qué significa eso? Que cuando yo hago clic en un elemento, si yo en mi navegador ya estuve usando distintos formularios, estuve ingresando valores como por ejemplo mi nombre, mi email, etc., si yo hago clic ya automáticamente me van a aparecer sugerencias para autocompletar el formulario. En cambio, en este caso, fíjense que yo tengo el autocomplete en off y eso lo que hace es deshabilitar la funcionalidad de autocompletar. Entonces, por eso es que cuando yo hago clic en nombre no me aparece ninguna sugerencia.
Eso a veces se usa, a veces no, eso depende del gusto, digamos, de cada uno y de la funcionalidad que se quiera lograr. Generalmente no está deshabilitado, pero bueno, hay casos que se requiere deshabilitarlo. Bueno, un ejemplo de eso del autocomplete off es, por ejemplo, cuando entramos a Google y seleccionamos el input de búsqueda, fíjense que nunca les aparece las sugerencias de ustedes. Las sugerencias que van a aparecer las maneja después Google mediante las búsquedas que ustedes hicieron en Google. Y para eso, primero lo que hacen es deshabilitar el autocomplete y la funcionalidad de autocompletar la generan después desde el lado de la página de Google. Así que bueno, eso es básicamente todos los atributos más comunes que hay en HTML. Espero que les haya quedado claro. Es muy importante practicar todas estas cosas, navegar e investigar en las páginas web más frecuentes que tienen ustedes, inspeccionar los elementos y ver estos tipos de elementos que vimos, en dónde los están implementando. Pero bueno, fíjense que va a ser muy sencillo de entenderlo. De todas formas, como vieron, son muchos elementos, así que les aconsejo que practiquen, que creen distintos elementos y por supuesto, si tienen alguna consulta o preguntas sobre todo este tema de atributos de inputs, me los dejan en los comentarios.